Hola, ¿qué tal? En la estación de separación vamos a hacer hoy el tema del control de las señales. Entonces aquí tenemos la cinta ya todo montado, la estación montado. Entonces ya le he colocado todos los elementos eh, que hay para controlarla. Entonces vamos a ver en principio. Lo que he hecho ha sido, bueno, aquí tengo el manual, ¿vale? Del manual he sacado las entradas y salidas digitales y analógicas. Entonces aquí tenemos las tablas de contactos, las entradas digitales y las salidas digitales y las entradas analógicas. Esto es lo que viene definido en el manual. Entonces, si yo esto lo pongo aquí y me he hecho un resumen aquí en una hoja de cálculo, entonces yo tengo lo siguiente. Tengo, por ejemplo, la pieza a manipular en el inicio de cinta, que sería de entradas digitales, fotocélula de cinta 1 en el inicio, en el centro que no hay al final, pues una fotocélula que no está al fin, o sea, una fotocélula al final y la trato para que me dé la señal cuando no esté al final. Después sensor de distancia. Este exactamente no sé qué es, no sé dónde está en salida de conmutación. Esto realmente no sé para qué es, por lo tanto no coloco ningún sensor de distancia. Pieza a manipular en el inicio de la cinta es en la cinta 2, fotocélula en la cinta 2 del inicio y fotocélula en el fin. Y después pongo una cámara para detectar eh, lo que es el tipo de pieza, porque en función del tipo de pieza nos va a ir la pieza a un sitio o a otro. Porque si yo tengo aquí el vídeo que nos trae Festo, las rojas, por ejemplo, vienen allá y estas otras se van para allá, ¿vale? Entonces, en función del tipo de pieza, irá a un sitio o a otro. Entonces, bueno, pues para esto he colocado la cámara donde se genera la entrada y vamos a ver la salida. Bueno, ya he colocado toda la botonera, la seta de emergencia, la entrada de reset, seleccionado automático, un selector, eh, marcha, paro, pulsador de marcha de paro, de cinta 1, separador, tope, cinta 2, creador, destructor y la entrada digital de que la cámara ha leído. Bien, y ahora en cuanto a salidas, me dice cinta 1 avanza, pues cinta 1, la retrocede no la usamos, avance del separador, pues le llamo tope, eh, activar tope, no, perdón, avance del separador le llamo separador, activar tope le llamo tope, ya veremos qué es el separador y el tope. La cinta 2 avanza, pues le pongo cinta 2, la de retrocede no la uso, y después tengo el WordPad creador, un destructor de WordPad en cada uno de los extremos de las cintas y la salida digital para que lea la cámara, la orden de leer la cámara. Y después ya tengo los de la botonera, la alarma que sirena a la vez, la luz del botón del reset, la luz de que está el selector en manual, en automático, la luz del botón de marcha, de paro, de la cinta 1, de la marcha de la cinta 1, la del separador, la del tope, la de la cinta 2, la del WordPad creador, la del destructor y la del que la cámara ha leído.
Entonces, en las entradas digitales analógicas, aquí tengo sensor de distancia que, repito, no sé dónde se pone. Y después el tipo de pieza, pues que es el que pongo yo al principio. Entonces, aquí tenemos los distintos elementos. Voy a mirarlos. La fotocélula 1 de inicio es esta fotocélula, esta pieza, que he puesto un inductivo. La fotocélula del centro es este inductivo del centro, que lo pongo inclinado, ¿vale? Para que me lea cuando la pieza está aquí en el centro. La no fotocélula al final es este inductivo, que la trataré por programa para que sea no fotocélula final. El sensor de distancia no he colocado. Después la fotocélula de inicio de la cinta 2 es este inductivo, la del final es este otro, y cámara leído, aquí tengo la cámara, ¿vale? Bien, en cuanto a salidas digitales, tengo la cinta 1 para poner en marcha esta cinta, el separador para girar este separador, el tope, que es este cilindro para que no me deje continuar a la pieza, el World Creator, que lo pongo aquí para que se cree ahí, los destructores que pongo dos, uno en cada final de extremo de la cinta, y lee cámara, y después de entradas analógicas, que la cámara es esta. Simplemente tipo de pieza, que es lo que me da la cámara. En cuanto a lo que son los pulsadores y demás, si yo tengo, lo posiciono aquí, vale, lo voy a posicionar un poco aquí, bien, y entonces tengo la seta de emergencia, la seta, el reset, selección de manual automático, el automático, el marcha, botón de paro, botón de cinta 1, separador, que está aquí, el tope, que está aquí, la cinta 2, el creador de nueva pieza, aquí, el destructor, que retira pieza, y lee la cámara, que lo he colocado aquí. Y después lo que son las correspondientes a la alarma, que es esta, y después ya de la alarma tengo la luz del pulsador del reset, la luz de manual, la luz de automático, la luz de marcha, la luz de paro, la luz de la cinta 1, la luz del separador, que está aquí, la luz del tope, la luz de la cinta 2 está aquí, la luz del creador de nueva pieza aquí, la luz del destructor de retira pieza y la luz de cámara lee, que es con lectura de cámara, ¿vale? Bien, entonces estas son todas las entradas y salidas, y ahora vamos a ver qué programación hemos hecho para controlar todo esto. Entonces aquí edito el código script y tengo lo siguiente. Tengo las entradas digitales, he colocado, bueno, todas las entradas digitales que hay de fotocélula inicio, centro, fin, sensor de distancia, fotocélula 2 de inicio de fin y cámara leído. La botonera no la pongo aquí de momento. En salidas digitales lo mismo y entradas analógicas lo mismo. Bueno, pues aquí defino los números de cada una de ellas. Después, para el tema de los movimientos, tengo dos cosas que se muevan, aparte de las cintas, que son el tope, on y off,
decir, on será el tope fuera y el tope dentro, que es este cilindro, y después el separador on y off. El separador on, que será girado, y el off es para que permita pasar el paquete hasta el fondo en la misma cinta. Bien, entonces aquí en init, la función init, defino los nombres de las entradas digitales, los de las salidas digitales y los de las entradas analógicas. Y en el main controlo el tema de las entradas digitales, que es el de esta electroválvula, electroválvula o detector inductivo, que lo que hago es que la entrada digital de una fotocélula será cuando no la fotocélula 1 fin status. La fotocélula 1 fin, bueno, pues está dentro de los sensores, lógicamente, que la tengo aquí. En los sensores, el inductivo, yo en el status dice retorna si está detectando o no un WordPad, vale. Pues esto es lo que, si no está detectando, entonces activo la entrada digital de una fotocélula fin. Después controlo los movimientos horizontales y los movimientos de giro. El movimiento horizontal, el que tengo es el del cilindro, ¿vale? Entonces, cuando se activa la salida digital tope, entonces avanza el tope en animación move. Vamos a ver, para ello lo que he hecho ha sido colocar aquí, aquí en el cilindro, lo que he colocado ha sido un elemento estático. Entonces, el elemento estático, ahora lo veremos, el elemento estático está en Basic Formas, elemento estático, y le digo Animation Move, que es este, que dice que mueve el componente desde la posición corriente hasta la posición destino. Vale, que la dirección, velocidad y el destino. Vale, con una velocidad en una dirección pasada como string, x, y o z, y esta función no aplica físicas. En este caso nos da igual si aplica o no físicas, simplemente o sea, no tiene que mover ninguna física, simplemente lo que tiene que hacer es no dejar pasar. Entonces lo avanzo o lo retrocedo, ¿vale? En X con la velocidad 1 a tope on o a tope off. En control de giro, movimiento de giro del desviador o separador, cuando el separador, la salida digital esté activa, entonces gira con giro derivador animation rotate. El giro derivador también es un elemento estático que ahora veremos cómo lo hemos colocado. Animation rotate, que el animation rotate lo tengo aquí, que nos dice que rota el componente desde el ángulo actual, los grados que sea, es decir, en el eje X, Y o Z, los grados con la velocidad y el sentido. Yo aquí le he puesto el eje Y, los grados, lo que he definido en el separador on u off, la velocidad 30 y el sentido el 2, que en el 2 le digo que rota en modo absoluto, es decir, puede rotar o las agujas del reloj o en el sentido contrario, y entonces solamente rotaría pues nada, desde donde está los grados que sea. No, aquí quiero que se coloque a estos grados o a estos otros. Por esto pongo la opción 2. La función no aplica físicas, me da igual. Podría haber utilizado otra, pero he usado esta, ¿vale? Bien,
Entonces eso en cuanto a rotate. Y después el control de giro, también lo que tengo es una pared 1, que es un elemento estático, que es, digamos, la pared contra lo que pegaría cuando gira el elemento, cuando gira este elemento de giro. Esto que está invisible aquí, que podemos verlo, que lo veremos, pues le llamo pared 1. Entonces a la pared 1 le aplico una fuerza en el vector X. ¿Para qué? Para que me repela lo que es la pieza y me haga, o sea, porque tengo la cinta que me viene, me va la cinta en movimiento, y entonces tendería a pegarse en la pared y a quedarse pegado. Bueno, pues con la aplicación fuerza, lo que hace es le coloco el vector de la fuerza en el eje que quiero y ya está. Esto lo tengo aquí. Bien, lo tengo aquí, que como vemos lo que dice es aplica la fuerza al elemento dinámico o WorkPad, en este caso es al WorkPad que está en colisión, digamos, con este componente. Vale, entonces esta es la fuerza que aplica. De esta forma, lo que conseguimos es que si este componente, que lo voy a hacer visible, y realmente ese es el componente que va a friccionar o va a no dejar pasar o a dejar pasar. Entonces, si yo le digo separador, se me pone en esta posición. ¿Qué ocurriría en esta posición? Pues que me llega la pieza y me golpea aquí y no me vendría hacia la izquierda. Entonces, de alguna forma lo tengo que rechazar. ¿Y hacia dónde lo tengo que rechazar? Pues le ayudo a que entre en esta otra cinta. ¿Vale? Bien, eso junto con el lado 1, que se lo pongo visible para verlo, y el lado 2, que se lo pongo visible para verlo, ¿vale? En el lado 1 y en el lado 2, que son elementos estáticos, que son elementos colisionables para que la pieza no se salga de ahí, ¿vale? Y que le decimos que la fricción es 0, con el objeto de que pueda continuar la pieza, ¿vale? Que no se quede atrapada ahí cuando golpee. Entonces la pieza viene por aquí y este elemento la expulsa, y aquí no le deja salirse de ahí, sino que continúa, ¿vale? Y ya este elemento de cinta 2, que será el motor de cinta 2, será quien mueva hacia afuera, ¿vale? Entonces, bueno, si yo esto ya dejo de hacerlo visible, y este también, pues ya está. Después vamos a ver qué elementos tenemos aquí. Nosotros hemos colocado un elemento de visión aquí, o sea, de detección, ¿vale? Para detectar la pieza al inicio. Lo que es el WorkPad, bueno, he definido tres tipos de pieza, ¿vale? Pieza 1, pieza 2, pieza 3. A cada tipo de pieza le digo que es del WorkPad type 1, del 2 o del 3, ¿vale? Al creador le voy a decir que me cree de cualquier pieza de las tres de forma aleatoria, con intervalo 0, es decir, cuando yo le diga que me lo cree, y con la salida digital 4, es decir, cada vez que active la salida digital 4 me va a crear una pieza que puede ser 1, 2 o 3 de forma aleatoria. Lo que son los destructores los activo los dos con la salida digital 5, como ya hemos visto. Bien, entonces, ¿qué más elementos hay? Está el elemento en la cinta 1,
En la cinta 1, bueno, tengo lo que es el motor. El motor es un elemento plano, ¿vale? Que es este elemento, que lo adapto a la cinta y lo que hago es darle una velocidad. Le puedo decir de 2 o le puedo decir menor. Normalmente por defecto nos viene con esta velocidad. Ya veremos a ver cómo va y según cómo vaya pues lo dejaré con una velocidad u otra. Y elementos inertes de la cinta 1. Bueno, la cinta es lo que es la cinta, el modelo 3D, que es la cinta, que tiene el motor que he creado. Elementos inertes, pues bueno, están el tope de la cinta 1, que es este tope del final, el lateral 1 y el lateral 2, ¿vale? Que son los dos laterales. Las tapas 1, 2, 3, 4, que son estas tapas verdes. Y luego la cinta sujeción, que la cinta sujeción es, vamos a ver cuál es. Ah, sí, bien, es el pie de la cinta. No recordaba en este momento que era la cinta de sujeción, es este pie de la cinta, ¿vale? Bien. Y en ella le he colocado un giro derivador, que es un elemento básico que lo voy a utilizar pues para girar, ¿vale? Para girar, que ya hemos visto el giro derivador, elemento giro derivador aquí en el código script, en el giro, ¿vale? Giro derivador al que le aplico el animation rotate, ¿vale? Después tendremos el avance tope que ya veremos cuál es. Bien, entonces el giro derivador, que es este, es un elemento estático al que le he dado una escala física de 0.00101 y 0.001, que le he dejado un poco visible, o incluso, sí, un poco visible, ahí está, que es lo que nos va a girar, ¿vale? Y él me hace de padre de lo que es el derivador 1, que es el modelo 3D, que es este de color anaranjado, y de la pared 1, que es el elemento físico estático, que es esta pared, ¿vale? Que es a la que le hemos dicho que nos aplique la fuerza para la pieza que venga. Bien, después tenemos el avance de tope, que es un elemento estático. A este lo he posicionado en el 000, es decir, aquí debajo de todo. Me da igual la posición porque no es lo mismo un giro que un avance. Entonces en el avance yo le coloco lo que es el cilindro, que es el 3D, el modelo 3D, y en el avance, si yo tengo la posición 000, si yo lo muevo, ¿vale? Pues me mueve a los hijos. Entonces le doy un control Z y se me vuelve a poner en la 000, ¿vale? Entonces como el hijo es el cilindro, me mueve el cilindro. Después la fotocélula 1 del centro la tengo aquí. Bueno, tanto una fotocélula como otra, todas las fotocélulas les he colocado una distancia de 0.4 para que no me detecte el elemento siguiente. Vale, entonces como vemos me detecta hasta aquí. Suficiente para detectarme la pieza lógicamente cuando está en el centro. Me activará la entrada digital 1 y bueno, le he colocado un soporte, aunque realmente las he colocado como en el aire, pues para que no me golpeen con lo que son las piezas. Bien, entonces tengo la fotocélula 1 de inicio, la del centro y la del final, ¿vale? Cada una orientada como
como he de orientar, y todas con distancia 0.4. Y después tengo la cámara 1, a la cual le digo la salida digital de cuando debe de comenzar, la salida digital de cuando, la entrada digital de cuando ha terminado, y la entrada analógica del resultado de la cámara. Y ahora, en la cinta 2, la sujeción, bueno, lo que es cinta 2, que es esta pieza, la sujeción, después el lateral de cinta 2, ¿vale? Que en este caso a este lateral le he colocado una fricción muy pequeña, ¿vale? Para que me deslice la pieza al venir. El lateral de cinta 2, que este ya le he colocado la fricción normal, esta es la normal. Luego el tope de la cinta 2, que el tope de la cinta 2 es este extremo, para que no pase la pieza de ahí. Después la tapa 5 y la tapa 6, que son estas dos tapas. El motor que es esta banda, que es un elemento plano, que si yo le digo no visible, nos damos cuenta hasta dónde llega. Vale, llega justo hasta esta cinta, montando muy poco, vamos, prácticamente en esta cinta, y después me ocupa toda la cinta, ¿vale? Entonces yo le digo visible, lógicamente le he colocado una textura, ¿vale? De suelo asfalto 1, le digo, es esta textura dentro de material suelo asfalto 1, esta textura, con lo cual me da visión de cómo se mueve. Después tengo la fotocélula de inicio, que con la señal de entrada digital de PLC, con también distancia 0.4, y la del final, ¿vale? Bien, después en cuanto al WordPad, tengo las tres piezas, la 1, la 2 y la 3, que ya he dicho que son de WordPad Type 1, 2 y 3. El creador de WordPad, que lo tengo aquí, que como ya he comentado, y los dos destructores con la misma salida digital. Después el panel button, que ya veremos, y después las piezas de al lado, que ya las hemos visto, sin fricción, ¿vale? Sin fricción, pero colisionable, para que me encauce a la pieza y no me la retenga. Bien, después el panel button, que es este. Bueno, si yo le doy un 2 y lo paro, lo vemos. El panel button es el modelo 3D dentro de los buttons, button panel 1, ¿vale? Con la escala que 050505, tengo los botones de nueva pieza, el selector, dentro del selector tengo la etiqueta, que sabemos que va por separado, que el selector no tiene etiqueta, botón de cinta 1, de cámara, de cinta 2, bueno, a cada uno le he asignado su entrada y salida digital correspondiente. Lo que es la entrada es cuando se pulsa, se produce la entrada, y la salida, pues lo que es la luz del botón, el botón del tope, para que se active el cilindro de tope, botón de separador para que gire el separador, el del reset, marcha, paro, aquí abajo los dos, el botón de emergencia, que es la seta de emergencia, el manual, piloto manual, piloto automático, la alarma, que es la sirena, que le digo que vaya con sonido, y el botón de retira pieza, ¿vale? Bien, y ya está. Con esto ya tengo todos los elementos. Entonces ahora, si yo simulo, bueno, si le pongo un 1 para verlo mejor, si yo le digo avance cinta 1, como vemos está avanzando. Si le digo separador, me gira el separador, con lo cual sabemos que tenemos la pared hasta aquí. Si le digo tope, me avanza el tope.
Si le digo cinta 2, me avanza la cinta 2. Si creo una pieza, la creo. Si yo aquí en entradas analógicas le digo que me lea la cámara, vale, me ha leído un 2 de tipo de pieza. Y en entradas digitales, si yo le digo que me lea la cámara, me dice fin de cámara, ¿vale? Bien, tenemos que no hay fotocélula aquí al final, no está detectándola, que está el botón de emergencia y no tenemos ninguna entrada más. Por lo tanto, debería de ajustar esta fotocélula del inicio o darle la entrada requerida. La entrada es la 0. Pues quizás tenga que girarla en el mismo sentido que esta. Si está en 270, pues la voy a poner en 250, por ejemplo. A ver si ese es el problema. Y entonces es la fotocélula de inicio. Si yo le digo WordPad Creator, pues no. Esta entrada la estoy utilizando con alguna otra cosa. Entonces a esta fotocélula la dejo en 270 y ya investigaré qué es lo que hay. Seguramente estoy escribiendo esta entrada por dos sitios distintos, ¿vale? Será por alguna confusión. La fotocélula, la 1, la 4, la 0. Esta es, vale. Esto me da, tiene que ser un -1 y entonces ahora ya me tiene que funcionar. Cuando yo le doy WordPad Creator, ahora sí que me funciona. Vale, entonces saco el tope, avanzo la cinta, no le deja pasar, saco el separador, avanzo la cinta. Ahora cuando quite el tope, la pieza se me va a ir a la cinta 2. Entonces quito el tope y se me va. Bueno, tiene mucha velocidad, ya lo ajustaré cuando sea el momento. Y ahora le digo destructor y me destruye la pieza. Entonces saco el tope, le doy al WordPad Creator, me crea una pieza. Ahora imaginemos que quiero que siga hasta el final. Entonces paro la cinta 2, paro el separador y quito el tope y se me va hasta el final. Vale. Y entonces le digo destructor y me lo destruye también. Vale. Estos dos serían los movimientos básicos de aquí. Entonces voy a guardar. Bueno, previamente tendría que decirle la velocidad del elemento plano. Le voy a poner velocidad 1 y aquí velocidad 1, a ver qué tal va. Entonces si yo le pongo a la cinta 1, ya vemos que va más despacio. Le doy al separador, tope cinta 2, creo pieza. Vale, entonces quito el tope. Bien, me ha venido muy rápido aquí, pues posiblemente sea del propio impulso que me da esto. Pues le voy a poner 0.5 y 0.5. Entonces vamos a ver, cinta 1, cinta 2 estaba mucho más lenta, separador, tope, creo pieza, quito el tope, me lo lanza. Bueno, pues esto es la fuerza que aplico. Quizás tengo que darle menos fuerza. Entonces yo cojo aquí, le digo al código script y aquí
donde tengo la fuerza, pues igual en lugar de -10, pues con -3 tengo bastante, salvo y exit, ejecuto, le doy a la 1, a la 2 y a todas, le activo pieza, quito el tope, vale, y ahora pues bueno, me ha creado esto. Bien, es cuestión de ajustarlo. Es cuestión de ajustarlo. Si yo le digo en lugar de un 3, un 10, seguramente me lo lanzará un poco más. No, un 10 no. Un 6 me lo lanzará un poco más. Y ya está. Bueno, pues esto se va ajustando conforme se va viendo. Quito el tope. Vale. Se va ajustando conforme se va viendo hasta que se llega a un compromiso que te funcione bien. Quito la cinta 2, quito el separador. Si pongo el tope, pongo la pieza, bueno, ahora la leería, quito el tope y ya está. Y entonces ahora ya le digo destrucción. Si en entradas analógicas, si le digo que me lea la cámara, me pone un -1, vale, porque no hay. Si le saco el tope y le digo me cree, le digo cámara y me da un 2, vale. Si le quito el tope se me va. Si le pongo el tope otra vez y le digo cámara, me da un -1. Si le coloco otra pieza, bueno, esto va a ser otra vez lo mismo. Quito el tope, pongo el tope, le pongo otra pieza, vale, y ahora le digo cámara y me da un 1 en lugar de un 2, vale. Bien, pues así sucesivamente serían 1, 2 o 3. La roja es el 1, porque es de WordPad Type 1. La azul es la 2 porque es de WordPad Type 2 y la negra sería la 3 porque es de WordPad Type 3. Vale. Después, en cuanto a la botonera, bueno, si yo le doy al 2, si yo le digo en entradas digitales, nueva pieza, se me activa cada uno de los botones, vale, se me activa cada uno de los botones. Bueno, yo a estos les he dicho que no son botones, sino que son selectores, y a la cinta 1 y a la cinta 2 también son selectores. Lo demás son pulsadores, ¿vale? Pero estos 4 son selectores. Cinta 1, cinta 2, tope y separador. Vale, los quito y ya está. El marcha y el paro son pulsadores y ahora es el selector de manual automático. En cuanto a las luces, pues la cámara la quito, retira pieza, WordPad creador, nueva pieza, la cinta 2, el tope, el separador, la cinta 1, el paro, la marcha, el automático y el manual, y el reset y la alarma. Y ahí está ya todo probado. Ya puedo controlarlo desde el PLC. Vale, ya está preparado para controlarse desde el PLC. Y bueno, pues en el próximo video tutorial veremos ya todo esto controlado desde el PLC. Bien, pues espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.